Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Fernando Aguilar Cárdenas. Soy un escritor de Cali, Colombia, y esto es Literatura para Todos. Sean bienvenidos. El día de hoy discutiremos un poco acerca de la vida de Yukio Mishima, un escritor japonés del que particularmente me complace muchísimo hablar, pues es uno de mis autores favoritos, tanto por la fascinación que me produjo su vida, tanto por su prosa, capaz de indagar en lo más profundo de la sordidez humana, sin renunciar ni un momento a la belleza de vivir. Un escritor capaz de escribir sobre lo antiguo y sobre lo contemporáneo. Por sobre todas las cosas, un escritor para todos los tiempos. Sean bienvenidos. Hiraoka Kimitake, que posteriormente sería conocido como Yukio Mishima, nació el 14 de enero de 1925 en Tokio, Japón. Hijo de un funcionario público que no quería que fuera escritor y de una madre que representaba el espíritu y la delicadeza japonesas. Este primer entorno, el de un padre con oficio burocrático y el de una madre educada en la clásica costumbre del Japón, determinarían en buena medida la obra del futuro escritor que creció, como tantos otros jóvenes que vivieron y sobrevivieron a la guerra, en la mitad de un país reconstruido, entre dos mundos, el occidental y el japonés. De tal manera, el joven Mishima leería durante toda su vida, con igual avidez, tanto autores europeos como japoneses. Se recopilan impresiones de su infancia. Desde Occidente, en aquella vez que confunden un álbum de recortes a Juana de Arco con un hombre, o desde lo japonés, cuando era pequeño y vio a los jóvenes y fuertes portadores de imágenes shintoístas avanzar con su pesada carga contra el embiste del viento, tambaleándose, a punto de caer, pero a pesar de todo, resistiendo y avanzando bajo el embate del temporal. Estas impresiones, viriles y de aguante, ya habían sido dadas por su padre, quien, cuando paseaba junto a su hijo por las afueras de Tokio, solía tomar al pequeño en brazos cerca de la vía del tren. El niño, ya fuera paralizado por el miedo, o ya estoico y endurecido, en palabras de Margaret Yourcenar, no gritaba, tampoco gemía ni mostraba miedo cuando el gigante de acero pasaba a menos de 1 metro de su rostro, arrojándole el ruido ensordecedor y el viento que debía sentirse como un golpe. Estas pruebas de aguante serían parecidas a las que el propio Yukio Mishima, ya un hombre, se sometería a sí mismo bajo una disciplina férrea, destinada a reconstruir tanto su cuerpo como su espíritu. Sin embargo, pese a la negativa inicial de sus padres, fue Natsuko, la abuela de Mishima, quien lo crió hasta los 12 años. Natsuko había nacido en una familia de antiguos samuráis. Si bien no era rica, sí estaba acostumbrada a una vida aristocrática y tradicional en la que pervivían siempre ecos de otro tiempo, pues ella misma era nieto de un daimyo, título que se le daba a los señores feudales del antiguo Japón. Su familia estaba también emparentada, aunque en un tiempo ya lejano, rastreado hacia el principio de la era Meiji, en 1868, con la dinastía Tokugawa, que gobernó el Japón durante más de 2 siglos. A pesar de este pasado familiar glorioso, Natsuko era una anciana enferma y frágil, que le transmitió esta misma fragilidad a su nieto, demasiado delgado, enfermizo y tímido. Vivían los dos en la habitación de la anciana, alejados de la vida burguesa y moderna que llevaba invadiéndolo todo desde principios del siglo XX. Mas esta mujer aristocrática, orgullosa de su pasado, aunque frágil, llevó al niño en repetidas ocasiones a presentar obras del teatro japonés, tanto del kabuki como del no. Obras sangrientas, temibles algunas, que causaron que el futuro Mishima se volviese adepto a ellas, llegando a escribir y a publicar 5 obras de teatro no en 1956.
Años después, Mishima diría que le debe a su abuela no solo el amor por el teatro japonés, sino la sensación de ser locamente amado. Así escribe. A los 8 años ya tenía una enamorada de 60. Cabe resaltar que no era cualquier amor, mucho menos para alguien que apreciaba el diálogo con el cuerpo, con la virilidad, la juventud y la fuerza. Mishima diría también que le debía la sensación de haber sido amado por una carne enferma y envejecida. Natsuko, la abuela aristocrática, heredera de samuráis con aliento de otra era, sería inmortalizada en Nieve de Primavera, novela publicada en 1966, en la figura de la digna abuela de la familia Matsugai, quien se apropia del pequeño Kiyoaki, muchacho que, como Mishima, fue protegido y criado por una mujer de otro tiempo, demasiado digna, demasiado enferma, acaso demasiado enamorada de su nieto. Fue a los 16 años cuando Hiraoka Kimitake decidió utilizar el seudónimo de Yukio Mishima. Yuki, que significa nieve, y Mishima, que, según dicen, lo tomó de una ciudad cercana a Tokio que el joven escritor recorrió en tren cuando a lo lejos nevaba sobre el monte Fuji. Lo cierto es que no hay verdad, sino apenas datos anecdóticos, pues la familia del escritor diría también que tanto el nombre como el apellido artístico fueron escogidos al azar. Tampoco termina de conocerse con entera certeza el motivo por el que decidió utilizar otro nombre, aunque lo más probable es que haya seguido el consejo de su maestro y amigo, Fumio Shimizu, quien le sugirió utilizar un seudónimo para evitar cualquier tipo de problemas con su padre, quien, decididamente, se seguiría oponiendo todavía un tiempo más a la carrera literaria de su hijo. De cualquier manera, Mishima, con 16 años de edad, publicó su primer libro en 1491, titulado El bosque en flor, heredero de metáforas japonesas que el escritor seguiría utilizando durante toda su obra. Fue una obra, desde luego, principiante, con todas las grietas de una obra de un autor novel, sin que por ello fuera un trabajo menos que notable, donde lentamente empezaban a exhibirse atisbos de su obra posterior. Mas Yukio Mishima llevaba escribiendo relatos desde los 12 o los 13 años, influido por la lectura de escritores europeos de decidido aliento moderno, como Jean Cocteau, Thomas Mann, Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke y Lautréamont, así como por el descubrimiento de las tragedias griegas, todo ello sin apartarse del aura del Japón clásico, del imperio que se preparaba para la Segunda Guerra Mundial y que, por primera vez en sus 2000 años de historia, saborearía la amargura de la derrota y de la humillación. En 1944, Mishima fue convocado para irse a luchar a la Guerra del Pacífico, mas, a causa de un resfriado que al parecer fue tenido como tuberculosis, no pasó el examen médico. Además, era un muchacho demasiado delgado y de apariencia frágil. Mishima, quien desde entonces ya soñaba con tener una muerte heroica, nunca se perdonó su propia debilidad, por lo que desde entonces y para siempre dedicaría tiempo al levantamiento de pesas, al ejercicio físico y al aprendizaje de las artes marciales y del kendo, en franco homenaje a sus ancestros samuráis. Siguió escribiendo diversos relatos, a veces poemas, huyendo y persiguiendo el aliento moderno venido de Europa, sin poder ni querer apartarse de la luz y de la oscuridad de su propia tierra, sobria, elegante, llena de una dignidad por la que vale la pena dar la vida en cualquier instante que sea preciso. Fue por este tiempo, después de la derrota del Japón en la guerra, en el que Mishima conoce en la ciudad de Kamakura al gran escritor y futuro primer Nobel de literatura japonés, Yasunari Kawabata, quien a partir de entonces se convertiría en su mentor y en su amigo. A diferencia de Mishima,
Kawabata había vivido en el Japón del siglo pasado, por lo que su escritura, expuesta principalmente en la notable novela País de Nieve, cargaba con el aire de la hoja de cerezo, el aroma de los templos milenarios y la sensualidad de la luz y de la oscuridad sobre la piel de alguna mujer joven. Kawabata escribía hacia el pasado, lográndolo de una manera soberbia, japonesa, aun si el viejo escritor también escribía en prosa moderna, producto, desde luego, de la lectura de clásicos europeos. Mishima, por su parte, afligido por la derrota de su país, por la oleada de suicidios en todo el Japón, por la vergüenza de un emperador que dejaba de considerarse un dios para afirmar que, como cualquier otro, era un mortal común y corriente, escribía no para el pasado, tampoco para el futuro, sino en un presente que nunca tendría forma, que nunca terminaría de llegar, pues el Japón se había occidentalizado. Seguía manteniendo su impronta de país milenario, creando una nueva realidad, un aire desconocido que Mishima no podía entender, pero sí relatar en su prosa, en primeros relatos como El cigarrillo y Las edades medias. Kawabata quedó gratamente impresionado tanto por la imagen del vigoroso y joven escritor como por su prosa, elegante y sobria, bella, vital, temible, siempre en promesa de desarrollarse más y más. Prueba de su afecto es la recopilación de cartas entre ambos escritores, correspondencia que se mantendría hasta el final de la vida de Mishima. En 1949, Mishima publicaría su novela biográfica Confesiones de una máscara, que supuso su primer éxito literario y su posicionamiento en el mundo de las letras. Aquí narra sus primeras impresiones de infancia, sus temores, también las obsesiones e ideas que desarrollará en su obra posterior, como la admiración y el temor hacia la belleza, el odio a la vejez, la contemplación del vacío y de la naturaleza, el patriotismo y la imperiosa necesidad de la fuerza. Aunque considerado como un escritor incipiente y talentoso, el joven Mishima tuvo que escribir también para revistas comerciales por dinero, así como escribir novelas por encargo, que él mismo no tenía en cuenta para nada distinto que no fuera la obtención del dinero. Así, el escritor, antes enfermizo y frágil, había canalizado ya su pasado samurái con una disciplina férrea. 2 horas de ejercicio físico todos los días para después, cerca de la medianoche, dedicarse a la escritura de obras comerciales. Cerca del amanecer, se dedicaba sin falta al trabajo de sus verdaderas obras, en las que seguiría desarrollando los temas expuestos en Confesiones de una máscara, como en Sed de amor, publicada en 1950. Historia de una obsesión amorosa, donde la belleza cruel y la fealdad pavorosa de la vejez se ven enfrentadas ante una joven no menos cruel, no menos ansiosa que los dos hombres que la desean. La belleza tomaría lugar de una forma magistral en El Pabellón de Oro, publicada en 1956, inspirada en un hecho real en el que un monje le prende fuego al viejo pabellón dorado, construido en Kioto en el siglo XII. Bajo la pluma de Mishima, el pabellón, bello y simple como todo lo japonés, se apodera de la mente de un joven novicio, el cual no puede acceder ni al placer ni a la sordidez sin que la imagen imperiosa del pabellón contra la luz del ocaso lo llene todo con su belleza, impidiéndole vivir. Mas la belleza, tal como en Sed de amor, se ha mostrado de una forma destructora en la novela El color prohibido, escrita en 1953, en la que un joven homosexual, Yuichi, de una belleza irresistible, se convierte en un objeto destinado a la venganza por parte de un escritor viejo y reconocido que se quiere vengar de las infidelidades de su mujer, que quiere herir tanto a mujeres como a hombres, sin poder siquiera predecir el efecto general de una hermosura como la de Yuichi, capaz de enloquecer
y de arruinar a todo el que entre en contacto con ella. En los encuentros con Yasunari Kawabata, ambos escritores discuten la belleza, mas, si bien para Kawabata la belleza puede destruir, su obra la aborda más desde la contemplación, desde la meditación y la simpleza de lo bello, traducida en la naturaleza y en los cuerpos, no importa que sean viejos o jóvenes. Para Mishima, sin embargo, la belleza, ansiada y temida, estará destinada casi por entero al cuerpo joven, a la carne que debe apresurarse en cumplir una misión para después morir antes de que las garras de la edad la afeen, volviéndola indigna de cualquier mirada, de cualquier amor. Otro de los temas que obsesionarían a Yukio Mishima, como ya lo hemos mencionado antes, es el honor, aunado a la virilidad de un cuerpo joven y fuerte. Para Margaret Yourcenar, novelas como El rumor del oleaje representan la delicadeza imponente de una estatua griega. Escrita en 1954, después de su primer viaje a Grecia, después de su redescubrimiento del mundo griego combinado con el claroscuro japonés. Es una historia de amor, de estructura sorprendentemente simple, pero grandiosa en su abordaje sobrio y poético, como si se tratara de un haiku. Aquí, el amor entre dos jóvenes no solo se hace valer a través de la belleza de los cuerpos, sino de la virilidad del muchacho, el honor hacia sí mismo y hacia la que ama, y la disposición inequívoca y permanente de entregar la vida por una causa más grande que la suya, que en este caso es, como lo ha sido siempre en tantas eras de la humanidad, el amor. El honor vuelve a aparecer en El marinero que perdió la gracia del mar, publicada en 1963, considerada también como una de sus mejores obras. Allí, un marinero, admirado por el peligro constante de su oficio, por la masculinidad que despiertan el mar, el sol y el frío, cae de su gracia en una decepción de la que él no es consciente y que le hace merecer la muerte, cuando él tan solo deseaba un descanso, un encuentro, si se quiere, con la calidez del amor de una mujer, sin importarle que ello le implicase dejar el mar para volverse un hombre de tierra, un hombre como cualquier otro. Paralelo a él, encontramos a un grupo de jóvenes en busca del límite, del método siempre brutal para traspasarlo y llegar al no retorno, al honor sin nombre, un poco como lo habría propuesto Kafka en sus aforismos. Mishima escribe en relación al honor, a la gloria, en El marinero que perdió la gracia del mar. Inmerso aún en su sueño, Ryuji apuró el tibio. Sabía amargo. La gloria, como todo el mundo sabe, tiene un sabor amargo. Un hombre de extremos, complejo, un ser de ambos mundos. Encontramos a Yukio Mishima, vestido como un hombre de negocios occidental, con saco y corbata, hablando inglés, utilizando cubiertos con etiqueta europea, a veces también con etiqueta americana, haciendo parte de un mundo que también desprecia, pero que anhela. Mas lo vemos también vestido con un kimono, o semidesnudo blandiendo una katana, exhibiendo un cuerpo trabajado por las pesas y las artes marciales, comiendo con palillos. Vemos también que recrea su muerte en películas como Patriotismo, o en imágenes en las que, desnudo, se amarra a un árbol, con flechas atravesándole el torso, tal como San Sebastián. En un hombre de tantos matices, era quizás esperable la aparición de su tetralogía, El mar de la fertilidad, la última serie de obras escritas entre 1965 y 1970, y que constituyen su testamento. Las novelas que componen la tetralogía son
nieve de primavera, caballos desbocados, el templo del alba y la corrupción de un ángel, cuyas últimas páginas fueron escritas el mismo día en el que se suicidó, el 25 de noviembre de 1970. En nieve de primavera ya habla de la nostalgia de un Japón en vísperas de extinguirse ante la influencia occidental, de un imperio que acaba de terminar una de sus muchas guerras, ahora contra Rusia. En caballos desbocados encontramos el honor, la muerte y el fanatismo, representando el ideal samurái que ya había escrito en ensayos como El sol y el acero y lecciones espirituales para jóvenes samuráis. En el templo del alba, como antes lo hizo en el pabellón de oro, aborda la contemplación de lo bello y de lo sórdido, desde las ideas budistas de la transmigración, tema central en la tetralogía. La corrupción de un ángel vuelve al horror de lo bello, representado ya no en el homosexual Yuichi del color prohibido, sino en Toru, un joven hermoso y fuerte, cruel, monstruoso, demasiado inteligente para ser humano. En la corrupción de un ángel, Mishima habla también de la necesidad de morir joven y con un propósito antes de que la vejez nos vuelva indignos, asquerosos. Los que nacen con el don de los dioses tienen el deber de morir bellos, sin disipar el don. Durante la escritura de sus últimas 4 novelas, Mishima preparaba su suicidio ritual en todos los detalles. Así, su último grito, larga vida al emperador, ya había sido pensado desde antes. No importa que Hirohito no fuera más que un títere de otras voluntades. No importa que ya el emperador hubiese renunciado a su título de divinidad solar. Cuando terminaba de escribir Caballos Desbocados, funda la Sociedad del Escudo, el Tatenokai, grupo de milicias con formación paramilitar. Un ejército pequeño, reservado, de pocas palabras, un escudo para servir al emperador, que podría ser necesario hoy, mañana o tal vez nunca. Somos el ejército más pequeño del mundo, pero el más grande en espíritu, dice Mishima, tal como lo había sentido el joven y sacrificado Isao en Caballos Desbocados, donde Mishima escribe y embellece su propio suicidio. Los miembros del Tatenokai aprendieron, como Isao, a utilizar el sable japonés, a vivir de acuerdo al Bushido, a vivir como samuráis. La sociedad del escudo fue vista como algo ridículo por sus contemporáneos, sin que ello detuviera a Mishima de tomarse el edificio la defensa nacional. Así, el escritor llega en auto con uniforme militar, con una espada japonesa del siglo XVII y con un cuchillo oculto en la ropa. Desde el balcón, habla del estado vergonzoso en el que se encuentra el Japón, de todo lo que ha perdido y renunciado ante Occidente, de la necesidad de que vuelva a existir un ejército nacional, disuelto tras la derrota en la guerra. Las tropas de la defensa se burlan, lo insultan, pero Mishima termina su discurso sin amilanarse, diciendo que el Tatenokai estará siempre dispuesto a dar la vida por el Japón. Después, consciente de que ha fracasado en su golpe de estado, retorna al cuarto donde lo tienen cautivo el general, para después proceder, como lo habría hecho cualquier samurái que ha fallado en su objetivo, a realizarse el seppuku, a abrirse el vientre en un ritual de honor, como tantos otros hombres durante toda la historia de su país, no sin antes dejar un poema funerario, el cual dice: la vida es breve, pero yo querría vivir para siempre. En palabras de Margaret Yourcenar respecto a Mishima, en su maravilloso ensayo titulado Mishima o la visión del vacío, dirá sobre el escritor que los seres ávidos de vida siempre tienden a desear la muerte. Yukio Mishima, hombre de extremos, aunque viviera en la mitad de 2 mundos,
siempre deseó la vida y la muerte a partes iguales, embelleciendo a cada una no sólo con su prosa, sino también con su cuerpo y con su ser. Quizá podría decirse, encarnando así el ideal griego del hombre que no se desentiende del diálogo ni con la vida, ni con la muerte, ni con la naturaleza, tampoco con el pensamiento ni con la carne. Mishima lo llevó todo al límite, buscando y obteniendo la muerte heroica que no pudo tener durante la guerra. Recuerdo que la primera vez que leí a Mishima fue cuando llegó a mí este título de El marinero que perdió la gracia del mar. Me pareció un título absolutamente hermoso y me dije a mí mismo que tenía que leer esta novela. Me impresionó en su momento, hace ya unos 8 o 9 años más o menos. Me impresionó la capacidad de Mishima para ahondar en temas como el honor, la sordidez, pero también la calma del mar. Desde luego la primera vez que lo leí considero que no tenía la, llamémosle, madurez necesaria para poder entender el libro, por lo que lo he leído ya 2 o 3 veces más. Desde entonces también supe que de alguna manera mi obra iba a estar influida por la pluma de Mishima, y la verdad es que es una influencia que agradezco bastante. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Realmente muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo programa. Aquí abajo en la descripción les dejo algunas de mis obras, les dejo también el link para el programa de radio. Recuerden que Literatura para Todos también está en un programa de radio. Y bueno, si les gustó el canal, por favor denle un me gusta, suscríbanse y sobre todo compártanlo. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en un siguiente programa. Adiós.